Veníamos charlando algunas cuestiones en relación con la apreciación de Feyerabend respecto a la teoría y sobre todo la discusión que él entiende que hay que dar criticando lo que son las teorías de Nagel, la teoría de la explicación de Hempel, que son dos autores que nosotros mencionamos cuando vimos Popper, en relación a que se alejan de lo que es la práctica real de la ciencia. Y la preocupación de él, dice, no son ni siquiera un empirismo razonable. O sea que él tampoco está tan en contra del empirismo. Lo que él quiere es un empirismo razonable. Son teorías ortodoxas que están adecuadas a buena parte de la empresa científica, pero no a toda la empresa científica. Por lo tanto, van a tener algún tipo de problema. Y sobre todo, si hay una teoría general que se quiere plantear en relación con una teoría más amplia, va a haber muchas dificultades para incorporar el significado de los términos descriptivos y el significado de los términos en un lenguaje observacional. Acá tenemos una relación directa con la cuestión de la inconmensurabilidad, ¿sí? Entonces él dice que hay que introducir algún tipo de cuestiones a nivel teórico y a nivel de construcción de teorías que permitan básicamente esto. Y lo que tenemos hoy no nos resuelve el camino. O sea, en este punto, él está tratando de discutir la cuestión de si sirven o no sirven. Esta empresa que es la ciencia es muy bien vista, muy bien articulada y todo, pero en definitiva no está hablando de algo que no es real. Bien, y ahí aparece la pregunta, ¿no? Y la pregunta sería algo así como: ¿la ciencia ha demostrado hasta el día de hoy, hasta el momento, resultados? ¿Ha demostrado eficacia? ¿Ha mostrado que puede resolver los verdaderos problemas centrales? Parecería que no porque las cuestiones más importantes no están resueltas y para esas cuestiones más importantes hoy no hay respuesta. Entonces, la primera cosa que se hace es poner en cuestión, como le planteaba Cristina, desde adentro, de una manera estructural, y con algunas discusiones vinculadas a lo filosófico y a lo epistemológico, pero también desde una cuestión social y uno podría decir también desde una cuestión política, poniendo en cuestión esto que Cristina planteaba, el edificio de la ciencia. Bueno, a ver, este dispositivo, que también es un dispositivo de poder, también vamos a poder trabajar sobre la cuestión, que efectivamente se erige como parte de un proyecto, también lo hemos hablado, ¿no? Como este proyecto ilustrado, este proyecto moderno, tiene tantos resultados para mostrar como para que nosotros consideremos que la ciencia es la mejor forma de conocimiento. Y bueno, y ahí viene la cuestión, y obviamente la conclusión, no los queremos spoilear, pero la cuestión es, bueno, no hay tantos logros, ni tantas muestras, ni tantas pruebas de la que la ciencia sea la mejor forma de conocimiento. En todo caso, y podría decir uno de una manera bastante desafiante, porque después esto se morigera, Feyerabend dice: la ciencia en realidad es una forma de conocimiento más, es una tradición de conocimiento más, no es superior a ninguna de las otras anteriores que nosotros conocemos. Y hace mucho hincapié en pensar que las teorías son una forma de mirar el mundo. Y cuando adoptamos estas teorías, también de alguna manera afectan nuestras creencias y nuestras expectativas generales. Y a esto él le suma la otra idea, que los científicos, de alguna manera, cuando trabajan, se van quedando con esta idea de contrastar las teorías y no tienen la capacidad de abandonarlas. Es como que se quedan enamorados de sus producciones y las sostienen a fuerza y contrafuerza. Por lo tanto, lo que planteaba Diego es: la ciencia se construye de una manera tal que termina siendo un dogma y no la ciencia que cuestiona, que ve una perspectiva racional, pero también lo irracional. O sea, se va cerrando, se va lacrando, se va quedando como armada y justificada sin ningún tipo de justificación, y esto es lo que a él le preocupa, porque dice los científicos no tienen la capacidad de abandonar sus teorías y deberían tenerla. Bueno, ahí si ustedes quieren, ahí hay un germen de espíritu popperiano, porque Popper decía, bueno, en realidad cuando discutimos una teoría no estamos discutiendo a la persona que la enunció, estamos discutiendo los fundamentos y las conclusiones que tienen esas teorías, y si esas teorías
en un proceso de contrastación empírica se caen, hay que dejarlas caer. Fíjense ustedes que tenemos ese espíritu, lo que pasa es que probablemente Feyerabend vaya un poco más allá y diga, bueno, cuidado, también la ciencia puede ser cuestionada, no solamente pueden ser cuestionadas las teorías, no solamente podemos cuestionar la metodología o la filosofía, sino que también podemos cuestionar la ciencia como forma de conocimiento. No para descartarla a lo mejor, pero sí para ponerla en cuestión, no aceptarla en todo caso acríticamente. Otra de las cuestiones que plantea Feyerabend es que la ciencia es como un cuento de hadas. Y los cuentos de hadas muchas veces dicen verdades, cuentan cosas muy lindas, pero la mayoría de las veces cuentan mentiras y cosas realmente truculentas, podríamos decir. O sea, esta es la visión que él tiene. No tendríamos que caer en las redes de la ciencia tan fácilmente. Quizá en la ciencia, en una sociedad libre, él trabaja la noción de que históricamente lo que hemos visto nosotros es una sucesión de pensamientos que luchan con pensamientos anteriores, y justamente el problema real es que determinados pensamientos se hacen dogmáticos. La idea de que la ciencia fue todo un experimento grandioso tuvo que ver con que luchó, y en todo caso fue exitosa, en contra de dogmas, y sobre todo dogmas religiosos o cuestiones metafísicas que buscaban explicaciones cerradas absolutamente. Esto es así y no se pone en discusión. La ciencia, cuando comienza a generar algún tipo de pensamiento en relación con su propia producción o con las teorías, lo que dice es, a ver, discutamos, y esto lo que decía Diego hace un ratito respecto a lo de Popper es muy similar. Digamos, pongamos en tensión, razonemos y no nos quedemos con lo que tenemos simplemente porque es lo que tenemos. Si no nos da satisfacción, si no busca resultados exitosos, realmente la podemos descartar. No tenemos por qué continuar, sino que tenemos posibilidades de crear otra cosa. ¿Sí? Y ahí aparece la discusión con dos cuestiones fundamentales, que son cuestiones muy caras a la tradición científica dentro de la que Feyerabend se inscribe. Uno tiene que ver con la cuestión metodológica y la otra tiene que ver con la razón. La primera cuestión, la del método, hace que Feyerabend tome una opción, yo les podría decir que incluso absolutamente pragmática, y que considera la cuestión metodológica de una manera absolutamente herramental, y dice que incluso los científicos tienen que ser oportunistas en ese sentido, utilizar los métodos como herramientas en función del problema que se tiene que resolver, que no haya una ascripción automática o previa a la herramienta, sino que la herramienta se construya o se utilice en función de las necesidades que se tienen. Nosotros siempre contamos en las clases una anécdota de un mecánico que tenía yo, el Willy Pearson, que un día entré al taller, había comprado unas herramientas nuevas y lo vi que estaba con una sierra cortándolas y las soldaba. Entonces yo le digo, ¿pero qué estás haciendo? Estás rompiendo las herramientas nuevas que compraste. Me dijo, bueno, la cuestión es que las herramientas así como están no me sirven para lo que yo tengo que hacer. Entonces le doy la forma a las herramientas que me permite resolver el problema. Y acá la cuestión de la eficacia, de la eficiencia en Feyerabend es muy pesada. Entonces los métodos deberían utilizarse siempre que esa herramienta sea eficiente para resolver la cuestión que se tiene que resolver, y no, como decíamos antes y como viene siendo utilizada en la tradición previa, en la que claramente están inscritos Popper y Kuhn, claramente no de una perspectiva absolutamente rígida, ¿no? Y con decisiones previas al abordaje del problema. Eso tiene que ver con la cuestión metodológica, y va a aparecer una noción central que ustedes deberían empezar a buscar los textos, que por ahí con Cristina ahora algunas cositas le vamos a tirar más, pero que es lo que se llama el anarquismo metodológico, ¿no? Y el anarquismo epistemológico también. Él fundamenta toda esta posición en el texto contra el método, porque ese texto para él es un intento por liberar a la gente de los mistificadores filosóficos, y también liberarlos de conceptos que él considera abstractos, como los conceptos de verdad y de objetividad. Fíjense que son dos conceptos muy fuertes
para el empirismo, para el positivismo, para el neopositivismo, ¿no? Entonces dice, hay que liberar, porque esto lo que hace es molestar la visión de la gente y también impedir tener una correcta apreciación del mundo. O sea, les moldea la cabeza de una manera que les impide abrir y empezar a discutir otras cuestiones. Y ahí es donde aparece esta noción que mencionaba Diego recién, que es la noción de anarquismo epistemológico. Porque para él esto soluciona el problema del conocimiento, generar esta especie de anarquismo epistemológico que no es un anarquismo político. Ya siempre se los aclaramos. Él es un liberal en política. El anarquismo epistemológico, algunos hablan de anarquismo metodológico, dice Feyerabend, es la única forma de la que se puede decir sin remordimientos que no está en contradicción con los pasos que un científico tiene que dar para poder avanzar en su ámbito de trabajo. Es que todo es posible. Esto es ser un anarquista epistemológico. No tengo un camino armado, no tengo una forma concreta de llegar, tengo formas de llegar, ¿sí? Y todo vale. Esta es el otro concepto que él instala ligado al anarquismo epistemológico. Y ese todo vale se relaciona con esto que yo les planteaba antes, que es la eficiencia, es la capacidad, la posibilidad de resolver problemas. En ese sentido, todo vale, ¿no? Cualquier estrategia metodológica, cualquier estrategia epistemológica, porque son puramente herramental, son buenas si nos permiten arribar a un resultado que nos permita resolver el problema. A él no le preocupa tener teorías verdaderas, le preocupa tener teorías eficaces. O sea que ese es su problema, y por eso él sugiere que el espíritu del científico debe ser crítico, reflexivo, tiene que apostar a la libertad por sobre la verdad. O sea, un espíritu libre, que no se quede constreñido a reglas. Y es interesante esto, porque él plantea que para ser un anarquista epistemológico no hay que ser dogmático, no hay que estar eternamente a favor o en contra de ninguna ideología o de ninguna institución. Hay que apelar a la razón o a la emoción, y hay que tomar en cuenta todas las opiniones y todos los métodos. O sea que un espíritu abierto es el que le va a posibilitar básicamente una tarea científica que para él sea productiva, y que sea productiva no para los científicos sino para la gente, para la sociedad en la cual se desarrolla esta ciencia. O sea que el todo vale no es un intento de anular lo metodológico, porque también es leído muchas veces como que, bueno, tiramos el método, esto efectivamente no tiene sentido. No hay más métodos, no es la idea. Sino que dice que todos los métodos sirven de acuerdo al propósito que requieren. Y esto es el ejemplo del mecánico de Willie Pearson, que rompía las herramientas y las volvía a armar en función de lo que necesitaba hacer. O sea que tiene circunstancias, tiene esto, él genera la estrategia que él considera mejor. Y no mejor, por valiosa, sino por eficaz. O sea que, con lo cual ustedes se dan cuenta ya rápidamente que no hay un solo camino, sino que hay caminos. Y en todo caso es el científico el que va a determinar cuál es el camino a transitar. Me parece a mí que esta noción del todo vale es una noción interesante para que ustedes vuelvan a leer y recuperen, él por allí dice, yo soy un dadaísta. Y esto también es una expresión que lo menciona creo que es en el Contra el Método, lo van a encontrar. ¿Y qué significa ser un dadaísta? Significa ser un antidadaísta también. O sea, alguien que está desarmando y volviendo a armar, ¿sí? Pero que no se queda conforme con nada, que no respeta dogmas, que transgrede absolutamente las reglas. También tiene una expresión que es bien típica de él, y es: reglas hay, pero las reglas se han hecho para ser violadas. O sea, las reglas no sirven para comprimir y para marcar un camino que nunca se va a cambiar. Las reglas te ordenan algunas cuestiones, pero también te habilitan a que vos no las cumplas. Y esto también es un pensamiento,
digo, es un no dogmático. Y si ustedes quieren, podemos apelar a una palabra que hoy se utiliza mucho, que es la deconstrucción. Bueno, la tarea del científico es una deconstrucción permanente y constante, porque en general, como dice Cristina, quedar atado a una regla significa permanentemente estar al borde, en el peligro de caer en el dogmatismo, que es uno de los problemas centrales. Popper lo resolvió como pudo, porque a través de la idea del falsacionismo aparece su intento de resolverlo, pero el problema del dogmatismo me parece que es un problema muy fuerte después de la segunda posguerra. Es un problema que aparece muy, muy presente y muy duro, un problema que viene por ahí de la política, pero muy, muy duro en la ciencia, porque una ciencia que obviamente las disciplinas científicas en particular empiezan a cambiar mucho a partir de esta idea. Fíjense que la cuestión del dogmatismo va a estar siempre presente como un problema a evitar. Y la cuestión del método rígido, de la filosofía rígida, del planteo epistemológico rígido, hace sentir a Feyerabend que estamos frente a límites que impiden en todo caso, que obstaculizan, que ocluyen la posibilidad de un conocimiento científico cierto. El otro punto que queda flotando, pero que les pedimos que lo lean y que en todo caso lo seguimos discutiendo, es la noción de inconmensurabilidad. Algo habíamos dicho al principio, pero digo, es una noción que entre Kuhn y Feyerabend se disputan el origen. Cada uno dice que es una idea creación propia, ¿no? Pero en definitiva, por la época estaban discutiendo los dos este concepto, y en Feyerabend aparece como una... las teorías son deductivas, las teorías no son lógicamente deducibles, son deductivamente inconexas. ¿Pero por qué? Porque tienen una cuestión ligada sobre todo a la lingüística, y eso a él no le preocupa tanto. Lo que dice es, si efectivamente en el trasfondo hay creencias, hay valores, hay formas de ver el mundo, que las teorías tienen que ver con eso, yo no puedo traducir una teoría en los términos de otra teoría. Por lo tanto, las teorías no se van a seguir sumando, no tienen una cuestión de acumulación, sino que hay, cortes, hay una visión de historicidad que le permite a él plantear esto, pero también hay una noción, me parece a mí, de orden de lo social, que dice que la ciencia le debe servir a los hombres, ¿sí? A la humanidad. Y por eso hay un planteo muy interesante que dice, bueno, la ciencia es uno de los pocos espacios que no está democratizado, porque cuando uno piensa seriamente en cuáles son los efectos de la ciencia y cómo se sostiene la ciencia, la mayor parte del desarrollo científico se sostiene con impuestos de las personas, y son aquellos que en todo caso reciben los resultados del trabajo científico. Entonces una de las preguntas que aparece en Feyerabend es esta, ¿no? ¿No será tiempo también de que exista un control social sobre el trabajo y los resultados de la ciencia, siendo que es en general, no vamos a utilizar la noción de pueblo, pero son los votantes, son los ciudadanos los que sostienen con sus impuestos la investigación en general en todos sus aspectos? Esta es otra de las preguntas que aparece y que es una pregunta muy importante, la idea de la democratización, en todo caso, del conocimiento científico, de la producción científica. Por eso él plantea que una apuesta a una ciencia que funcione en una sociedad libre. No puede haber una ciencia no dogmática en una sociedad que no tenga la libertad como condición básica. Y lo suma a otro criterio, y es que la ciencia no está libre de valores. O sea, hay valores dando vuelta cuando uno discute cuestiones científicas, ¿sí? Y cuando discute también la forma concreta en que las teorías operan. Y efectivamente las teorías operan sobre la realidad, le cambian la vida a la gente tiene que saber de qué se está hablando. Bien, la propuesta es que ustedes vayan trabajando ahora con estas puntas que nosotros les tiramos, con estas llaves, con pequeños registros de lectura para que ustedes puedan ir avanzando sobre los textos, y nos gustaría, vamos a pactar después una reunión donde nos encontremos a través del Meet o del Zoom, a hacer algunas consultas y a poder charlar con ustedes para poder ampliar sobre algunas de estas cuestiones, ¿no? Sí, me parece que los puntos centrales son
la cuestión de contra el método, esta idea que él va a plantear en el texto, la noción de un anarquismo epistemológico, la cuestión de la inconmensurabilidad y por qué él quiere plantear todo esto. Con esta discusión entre la racionalidad y la irracionalidad que hace que algunos lo consideren un relativista, más que un anarquista, un relativista total, que algunos lo desprecian realmente por sus posturas. Le vamos a subir el pequeño texto de Mario Bunge que cuenta cómo lo considera él. Ya van a ver qué duro que es con Feyerabend, y en todo caso también les va a servir a ustedes para ver por qué critica eso Mario Bunge y qué es lo que en todo caso quiere plantear Feyerabend y que Mario Bunge no logra captar. O sea que acá tenemos un relativista, tenemos un anarquista epistemológico, tenemos a alguien que puede parecer que remueve absolutamente todo y que deja solo escombros, pero da la sensación que después él tiene como una apreciación interesante respecto a la ciencia. No es que quiera tirar absolutamente todo por la borda, ¿no? No, porque en definitiva dice, no creo que sea un conocimiento superior, creo que todavía tiene que mostrar pruebas, pero si uno le pudiera preguntar, diría, bueno, ¿con qué te vas a quedar? Él seguramente se quedaría con la ciencia, ¿no? Bueno, los dejamos, esperamos que les haya sido de utilidad para la lectura, y cualquier duda ustedes saben que nos conectan o por el grupo o por mails. Vamos a seguir conectados con ustedes para este autor. Vamos a armar un encuentro, como les decía Diego hace un ratito, para que ustedes puedan preguntar todo lo necesario y intercambiar. Les agradecemos el tiempo y bueno, quedamos a disposición de ustedes. Nos estamos viendo. Chao, hasta luego.